Si tiene su Biblia a la mano y desea abrirla en primer libro de Samuel, capítulo 5, hoy llegamos al trágico capítulo 5 de primer libro de Samuel. Y antes de iniciar, quiero decir que tristemente vivimos en un mundo que es idólatra, ampliamente idólatra. Confía en ídolos y confía en dioses falsos que no existen. Por darle un ejemplo, dentro del catolicismo romano, en Argentina se adora a la llamada Virgen de Luján. En Cuba, por ejemplo, la santa patrona es la Virgen de la Caridad del Cobre. En México se venera a la Virgen de Guadalupe. En el país del Salvador está la santa patrona, la Virgen de la Paz. En Guatemala adoran a la Virgen del Rosario. En Venezuela adoran a la Virgen del Coromoto. En Colombia es muy famosa la Virgen de Chiquinquirá. Y hasta en Estados Unidos toman a María como señora de la Sagrada Concepción Inmaculada. Y digo yo, con tantas vírgenes en América, por eso los países están como están, ¿verdad? Con tantas supuestas vírgenes al frente, por eso nuestros países están así. Obviamente, hermanos, estas vírgenes no están a cargo de los países. Y no están a cargo porque estas vírgenes no existen. No existen hoy. No están. No son dioses. Son solamente ídolos. En nuestra iglesia y personalmente creemos lo que dice 1 Corintios 8:4. El apóstol Pablo dice, sabemos que no hay más que un Dios. Es lo que enseña la palabra. No hay muchos dioses, una verdad importante. Solo existe un único Dios. El único, no hay más. Todos los demás son falsos, no existen, están muertos, no son. Por ejemplo, Isaías 44:6 dice Dios, yo soy el primero y fuera de mí no hay Dios. En Isaías 43:11 dice yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, único Dios. En Isaías 45:5 dice Dios, no hay Dios fuera de mí. En el versículo 18 dice, yo soy Jehová y no hay otro. Y en el versículo 21 dice, no hay más Dios que yo. Queda claro, hermanos. La palabra de Dios enseña solo un Dios. En las palabras del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 1:9, un Dios vivo y verdadero. Es lo que creemos. Pero tristemente este mundo adora y es idólatra, adora ídolos, confía en ídolos. Pero la palabra de Dios nos enseña que no hay nadie digno de confiar y adorar más que nuestro único Dios y nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios. Cristo es digno de ser adorado y Cristo es digno de nuestra confianza. Él sí, porque Él no es un ídolo, Él es el Dios verdadero. Y no solamente Cristo gobierna sobre Venezuela o sobre México o sobre América. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo es Dios de todo el universo. En Deuteronomio 4:39 dice, Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Nuestro Dios no solamente es un solo Dios, sino que es soberano por encima de todo el universo. Él no tiene límites en los países. Él es rey de todos los países. Él es señor de todos los continentes. Él está por encima de todos porque es el único Dios. Por eso Él es digno de ser adorado y de confiar en Él. Sin embargo, como venimos diciendo, el mundo es idólatra, fabrica ídolos. Y es una ideología muy común, iglesia, que ciertos ídolos tengan en cierto territorio cierto poder y otros ídolos sean de otro país y tengan poder en su territorio. Eso es algo muy idolátrico, muy común en la idolatría, que como vamos a ver hoy no es nuevo. Pero cabe señalar que a través de la historia, Dios ha querido mostrarle al hombre que Él es superior a cualquier ídolo. Dios a través de la historia ha querido mostrar su poder por encima de los ídolos. Y por ejemplo, la primera vez que lo hizo fue en Egipto, ¿se acordará? Cuando Dios, por medio de las plagas en Egipto, juzgó a los ídolos falsos de Egipto. Y preguntará, ¿por qué? Bueno, porque cada una de las 10 plagas atacaban un ídolo falso que adoraba a Egipto. Y Dios con las plagas destruyó, aniquiló y humilló a los ídolos de ahí de la tierra de Egipto para poder liberar a su pueblo. Dios ha querido a veces mostrar al mundo que es superior a los ídolos. La primera vez fue ahí en Egipto, pero la segunda vez está aquí.
en primer libro de Samuel, capítulo 5. En primero de Samuel 5 tenemos la segunda ocasión en que Dios demuestra su poder por encima de los ídolos. Y lo va a hacer mostrándolo por encima de los ídolos de Filistea, la nación enemiga del pueblo de Israel. Ahora recuerden, hermanos, volvemos a nuestro estudio de primer libro de Samuel. Capítulos 4, 5 y 6 tienen una conexión. Y a estos 3 capítulos le he titulado 3 tristes tragedias de juicio divino. 3 tristes tragedias de juicio divino. Y alguien me dijo por ahí, 3 tristes tragedias tragaban trigo en un trigal. No, hermanos, no es lo mismo. Es otra cosa. 3 tristes tragedias de juicio divino. En capítulo 4 tenemos una serie de tragedias. En capítulo 5 tenemos otra serie de tragedias. Y como veremos, si Dios permite, próxima semana, capítulo 6, tenemos otra serie de tragedias. Por eso la hemos titulado así. En el capítulo 4, hace 8 días, recordará, vimos cómo Dios juzgó con tragedia el pecado. La semana pasada vimos cómo Dios juzgó a la nación de Israel con derrota y vimos cómo juzgó a la familia de Elí con muerte. Y vimos cómo Dios trajo tragedia por el pecado. Hoy, al llegar al capítulo 5, veremos que Dios juzgó con tragedia la idolatría. Dios juzgó con tragedia la idolatría. Porque, hermanos, no solamente Dios era Dios de Israel, Dios es Dios de Filistea y de Moab y de cualquiera de las naciones antiguas, así como hoy Dios sigue siendo Dios de toda la tierra, el Dios de toda la tierra. Bien, hermanos. Por lo tanto, esta noche veremos, atención, 2 formas en que Dios juzgó la idolatría que te guían al arrepentimiento y a la adoración. O dicho de otra manera mejor, 2 formas, es lo que veremos hoy, 2 formas en que Dios juzgó la idolatría que te guían a arrepentirte y a adorarle. Arrepentirte y arrepentirme y adorarle. Veremos cómo Dios juzgó la idolatría y lo veremos en 2 secciones, hermanos. Primera sección, versículos 1 al 5, Dios humilló al ídolo. Versículos 1 al 5, primero Dios humilló al ídolo. Y segunda sección, versículos 6 al 12, veremos Dios humilló a los idólatras. Dios humilló al ídolo, 1 al 5, y Dios humilló a los idólatras, 6 al 12. Humilló al ídolo y humilló a los idólatras. Es lo que tenemos en capítulo 5 y lo veremos de esta manera. Por supuesto, iglesia, el propósito de este capítulo, porque está en la Biblia, es porque Dios quiere que reconozcamos que Él es el único Dios y que expulsemos de nuestro corazón cualquier ídolo que esté presente y que al ver lo que Dios le hizo a los filisteos, nos lleve a arrepentirnos de nuestros ídolos y adorarlo solamente a Él como el único Dios vivo y verdadero. Así que comencemos, hermanos. Número 1, nuestra primera sección se llama Dios humilló al ídolo. Dios humilló al ídolo, versículos 1 al 5. Recordemos un poquito el hilo, porque va unido. ¿Se acuerdan? En el capítulo 4 hubo una guerra y se capturó el arca de Dios que estaba en el campo de batalla. Se acordará que ahí nos quedamos y murieron los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Murió Elí y luego murió su nuera al dar a luz, y ese niño huérfano de padre y madre que se queda se llama Icabod. La gloria de Dios se ha ido. En otras palabras, Dios nos dejó. Dios se fue. Era la idea de Israel, porque estaban mal entendidos que Dios estaba en el arca. Por supuesto que Dios no estaba en el arca. Y hermanos, esto es importante porque cuando vienen las tragedias, escucha bien, cuando vienen las tragedias no significa que Dios ya se fue. No es cierto. Dios no se había ido de Israel. ¿Saben por qué Dios no se había ido de Israel? Porque ¿quién estaba en Israel predicando? Samuel. De norte a sur y de este a oeste, Samuel estaba proclamando la palabra de Dios todo ese tiempo. Aunque no se nos menciona más, él lo estuvo haciendo. Así que no, hermanos, si hay tragedias en tu vida no significa que Dios ya no está. Significa que estás en pecado y que Él te está disciplinando. Pero su palabra allí está. Y por lo tanto, como Samuel estaba predicando, Dios estaba todavía entre su pueblo, aunque lo estaba disciplinando. Así que se quedó en la captura del arca. Vamos a retomar, hermanos, capítulo 5, versículo 1, dice la Biblia, 5:1, primero de Samuel. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Una pausa allí, hermanos.
Recuerden que entonces los filisteos le arrebatan el arca del pacto a Israel y se la llevan, dice aquí, a la ciudad de Asdod. Asdod era una ciudad filistea que estaba 53 kilómetros al oeste, o sea, a la izquierda, rumbo al mar. ¿Sí? Se la alejaron del territorio de Israel. Ahora recuerden, hermanos, estamos hablando no de cualquier artefacto. Estamos hablando del arca del pacto de Dios, un mueble importantísimo. No me equivoco en decir que era el mueble que Israel tenía más importante de todo el tabernáculo. Era el que representaba la presencia de Dios. Y de inmediato, hermanos, uno pensará, ¿y por qué Dios permitió que los filisteos se la llevaran? ¿Qué les pasa? Si era algo sagradísimo. Y más cuando pensamos en Usa. ¿Se acuerdan de Usa? Usa con Z. ¿Se acuerdan en segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 6? Usa quiso sostener el arca, la misma arca, la quiso sostener con las manos porque la carreta tropezaba, y dice la Biblia que Dios mató a Usa por esa temeridad, por querer sostener el arca cuando se iba a caer. Dios lo mató. Y uno dice, ¿por qué Dios mató a Usa y aquí a los filisteos que hasta se la llevan a su territorio, Dios no les hizo nada? Dios pudo haberlos matado definitivamente. ¿Por qué no lo hizo, hermanos? Por una razón que nos va a desglosar todo el capítulo. Porque Dios le va a demostrar a los filisteos su gran poder y gloria. Porque Dios le va a mostrar a los filisteos quién es Dios. Y también se lo va a mostrar a Israel y también nos lo va a mostrar a nosotros. Dios quiere juzgar Filistea y mostrar su gloria a ellos y a nosotros. Versículo 2, hermanos. Vean cómo los idólatras filisteos procedieron. ¿Qué hicieron? Versículo 2. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa, esto es el templo de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Cuando habla ahí del templo de Dagón, no dragón, es Dagón. Así se llamaba el ídolo, Dagón. La historia dice que Dagón era el ídolo filisteo que tenía de la mitad para abajo el cuerpo de pez y de la mitad para arriba cuerpo de hombre. Haga de cuenta, un sireno. Ya ve de dónde viene la sirenita y todo esto. Así era el ídolo de Dagón y era el ídolo principal de los filisteos. Lo que ellos hicieron fue llevar el arca de Dios y la metieron, hermanos. Vayan imaginando. La metieron al templo de Dagón. Esto tenía un significado, por supuesto. ¿Qué significaba que metieron el arca de Dios al templo de Dagón? Bueno, significaba dos cosas. Número uno, que creían los filisteos que Dagón había vencido a Jehová. Y por eso lo llevaban ahí para que viera cómo Dagón le había vencido y ahora Jehová se volvía siervo, un Dios siervo de Dagón. Eso es lo que ellos pensaban. Pero además de que lo pusieron ahí por victoria, también lo pusieron ahí como una forma de gratitud a Dagón. Como decirle, Dagón, gran Dagón adorado, te traemos esta ofrenda, un Dios súbdito que ahora va a ser para ti y para servirnos a nosotros. Qué equivocados estaban, ¿verdad? Como vamos a ver en un momento. Pero una vez más, hermanos, quiero preguntar, ¿por qué Dios permitió esto? Era el arca, no era un juguete, era el arca que representaba la presencia de Dios. Bueno, si tú analizas la historia, hubo una segunda ocasión que pasó exactamente lo mismo y un pueblo pagano tomó objetos del templo sagrado de Dios y los metió a una fiesta pagana. ¿Recuerdas cuándo fue eso? Daniel capítulo 5. Belsasar tomó los vasos y los utensilios de la casa de Jehová y los llevó a una fiesta idolátrica. Es una escena paralela. Hermanos, quiero decirle, Dios estaba al control de eso. Lo que Dios iba a hacer, iba a juzgar, y estaba juzgando a Israel y también iba a juzgar a la nación pagana que estaba usando mal sus utensilios. Recordará que ahí en Daniel 5 lo que hizo Dios fue juzgar a Belsasar. Esa misma noche trajo la derrota por haber usado los utensilios del templo de forma inadecuada. Es lo mismo que va a hacer aquí. Dios va a juzgar a los filisteos y va a mostrar su gran poder por encima de ese Dagón, de ese Dagoncito, hermanos. Vamos a ver qué pasó. Versículo 3, por favor, veamos cómo Dios mostró su superioridad. Vean qué texto, hermanos. Primero de Samuel 5:3 dice: y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Aquí la primera muestra de la superioridad de Dios, hermanos. Dios prácticamente humilló al ídolo.
Dice que hizo que al otro día amaneciera postrada. ¿Quién se metió, hermanos, a tirarlo? ¿Quién se metió ahí a escondidas para tirar al pobrecito Dagón? ¿Quién fue, hermanos? Nadie. No hubo ningún ser humano. Fue la mano de Dios. Entienda eso. La mano de Dios obró para que ese ídolo falso amaneciera al otro día postrado ante el arca de Dios. Esto no muestra otra cosa sino la superioridad. La Biblia usa la palabra postrado. Eso quería decir humillado. Eso quería decir, era como un mensaje indirecto, muy directo para los filisteos, como diciendo, miren, su Dagón está adorando al Dios de los hebreos. Su Dagón se ha postrado para adorar al Dios de los hebreos. Esto era una humillación muy grande, hermanos, muy grande. ¿Y qué hicieron los filisteos, hermanos? ¿Se arrepintieron? Dijeron, Jehová es más grande que Dagón, vamos a arrepentirnos. ¿Hicieron eso? No, hermanos, ¿qué hicieron? Dice que tomaron el ídolo, lo llevaron y lo volvieron a colocar en su lugar. De esta dureza, lo recolocaron. Un ídolo sin poder, impotente, que no puede ni levantarse del piso porque ellos lo tuvieron que cargar. Vean qué ingenuidad, hermanos. Dense cuenta, piensen. Ellos creían que Dagón, su Dios, les había dado victoria en el campo de batalla. Creían, pero aquí tenemos a Dagón. Ni pararse del suelo puede solo. ¿Por qué? Porque es un ídolo, está muerto, no tiene poder. Como todos los ídolos que existen, es impotente. Dagón no había vencido, ni siquiera puede levantarse. Alguien escribió una vez esta pregunta y me llamó muchísimo la atención. Dice así, ¿qué tipo de Dios tienes tú? Escucha, hermano, ¿qué tipo de Dios tienes tú? ¿Uno que te carga o uno que tienes que cargar? ¿Qué tipo de Dios tienes tú? ¿Uno que te carga o uno que tienes que cargar? Aquí los filisteos tuvieron que cargar a Dagón y ponerlo en su lugar. Es un ídolo, no tiene poder, es impotente. Pero el Dios de los cielos, el verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él no necesita ser cargado, hermanos. Él es poderoso para sostener todas las cosas. Colosenses capítulo 1 dice que Él es quien sostiene todas las cosas en su lugar, porque nuestro Dios es poderoso para cargar, hermanos. Él no necesita ser cargado por nadie, Él carga a todos. Dice el apóstol Pablo en Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ese es nuestro Dios, hermanos. Él no necesita ser cargado. Nuestro Dios no necesita que lo lleven. Hermanos, nuestro Dios no necesita que lo arrullen, ni que le retoquen la carita. Nuestro Dios no necesita que lo lleven y lo traigan. Nuestro Dios es el verdadero Dios todopoderoso, que Él no es cargado y carga a todos. Yo te pregunto, ¿qué tipo de Dios adoras tú? ¿Uno que te carga o uno que necesita ser cargado? Por ejemplo, si tu ídolo es el dinero necesita ser cargado, tú lo cargas. Tú lo ganas, tú lo cargas. Si tu dinero es el material, si tu ídolo es el materialismo, la ropa, la tecnología, el coche, la abundancia, si eso es tu ídolo, lo cargas. No puede andar solo, no tiene poder en sí mismo. Si tu ídolo, peor aún, eres tú mismo, tú misma y te gusta adorarte a ti, servirte a ti, pues tú estás llevando en tu corazón cargando esa soberbia. Pero escuchen, hermanos, solo hay un Dios vivo y verdadero que puede cargar a todos y nadie lo carga a Él, porque no lo necesita, y es nuestro Dios. En Colosenses 3:5 dice que hagamos morir lo terrenal en nosotros, y una de esas cosas que dice es la avaricia, que es idolatría. Hermanos, Cristo no necesita ser cargado. Y aquí los filisteos se ponen a cargar, lo colocan y en su ingenuidad siguen pensando que Dagón es Dios poderoso. Hermanos, tengo que decir esto y ojalá que me estén entendiendo porque es para nosotros. Cuidado con la idolatría. Dirás, pastor, yo no adoro ídolos, no tengo ninguna de esas vírgenes que tú mencionaste, ni las tendré. Cuidado con la idolatría, iglesia. El primer mandamiento, como inician los 10 mandamientos de Éxodo 20, dice, yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Nuestro Dios dejó en claro que Él es celoso y dijo primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí o en lugar de mí.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Hermanos, cuidado con la idolatría. Y una vez más, idolatría o ídolo es cualquier cosa o persona que pones antes de Dios. O sea, no pienses que ídolo nada más es la estatua que pones por ahí o ponías o pone la gente. Ídolo es cualquier cosa que en tu corazón la pones antes de Dios. Ídolo es cualquier cosa que sirves, adoras, le das tiempo y sacrificio antes que a Dios. Tu casa puede ser un ídolo. Tu gimnasio puede ser un ídolo. Tu teléfono puede ser un ídolo. Tu música puede ser un ídolo. Tu empleo puede ser un ídolo. Tus hijos pueden ser un ídolo. Y tratas como Elí de honrarlos a ellos más que a Dios. Hermanos, por favor entiéndanme eso. El hecho de que no tengas una estatua de San no sé quién o la Virgen de no sé quién en tu casa no significa que ya huiste totalmente de la idolatría. Ídolo es cualquier cosa que pones antes que a Dios, incluso tú mismo. No voy a ir al culto el domingo en la noche porque estoy cansado. ¿A quién estás poniendo primero? ¿A quién estás idolatrando? No, pues ¿qué pasa no ir un domingo? Pues Dios lo mandó, es un mandamiento, no fue opcional, es un mandamiento. Y cuando tú no lo haces por complacerte, tú estás siendo tu propio ídolo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aunque no tengamos un ídolo de yeso o de madera o ahí colgado, lo que sea, sí formamos ídolos en nuestro corazón y la mayoría de las veces el más común ídolo eres tú mismo. Te pones antes que a Dios y crees que Dios te da chance de eso. Ve esto, por favor. Dios hizo que Dagón se humillara para demostrarle a los filisteos que Él es el Dios que carga y no necesita ser cargado. Incluso, hermanos, vean cómo en lo que estamos leyendo, los filisteos quisieron poner a Dagón y a Jehová, que por cierto, hermanos, estuve estudiando y les comparto otro día, lo estudiaremos mejor o se los compartiré mejor, pero estuve estudiando que el nombre Jehová en la Biblia está bien, es correcto y todo lo que ustedes quieran. Pero un nombre mucho más apegado a los textos originales del nombre de Dios es el nombre hebreo Yahweh. Yahweh es un nombre más original que Jehová. Jehová se inventó en la Edad Media y es una mezcla de dos nombres realmente. Luego se los puedo compartir más, pero déjenme a partir de ahora, porque si no me estoy trabando en mi mente, déjenme a partir de ahora llamarle al Dios del Antiguo Testamento, el Dios de los hebreos, por el nombre más cercano al que creemos que se mencionaba en su momento, que es Yahweh. Entendamos, es Jehová y no pasa nada con el nombre, sabemos que es Dios, pero para no confundirnos, Yahweh le está demostrando a los filisteos que Él es Dios y no Dagón, y que no lo puedes poner a la par. No es que Dagón y Yahweh son iguales, jamás, hermanos. No es como que, sí, yo tengo a Dios, a mi Dios con mi corazón, pero también tengo el dinero, el trabajo y mis hijos. No, Dios no compite. O Dios es tu Dios para todo, o Dios no es tu Dios para nada. Dios no comparte el corazón nuestro, hermanos. Él es celoso. Él quiere todo tu corazón. No quiere un departamento de tu condominio. Él quiere tu condominio. Ese es Dios, hermanos. No puedes jugar con él y decirle, Señor, te doy medio corazón y en el otro medio déjame a mí hacer mis cosas, por favor. Al cabo tú eres bueno y benévolo. No, hermanos. Aquí los filisteos quisieron hacer eso y Dios les dijo, no, yo soy el único. Jehová vuestro Dios es celoso. Dios no quiere ser uno entre varios. Dios quiere ser el único sobre todos. Amén. Ese quiere ser Dios. Versículo 4. Vean cómo la humillación aumenta. Versículo 4. Y volviéndose a levantar de mañana, esto ya es el tercer día, el siguiente día, estamos en 1 Samuel 5:4. He aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y algo más, dice, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Esto es el escalón de entrada, ese es el umbral, el escalón de entrada a ese templo. Habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Vean, hermanos, cómo la humillación avanza. Primera noche pasa y está Dagón postrado. Segunda noche pasa y está postrado y cortado, hermanos. Aquí está, mire. Cuando amaneció postrado, eso era humillación. Pero cuando amanece postrado, palmas cortadas y cabeza cortada, ¿saben qué significaba? Derrota. Dagón no sirve. Dagón es basura, literalmente, hermanos. Dios hizo que Dagón, 2 veces aparece ahí la palabra postrado en versículo 3, versículo 4, lo humilló, está derrotado,
Fue una humillación trágica. Imagínense a los filisteos. Oh, nuestro gran dios Dagón. Dios está demostrando que es superior a ese Dagón, hermanos. Piensen en esto, por favor. Dagón con manos no tenía poder. Dios sin manos, porque Dios no tiene manos, Dios es espíritu, y en un momento lo voy a explicar más. Dios sin manos, pero todo el poder. Así es con los ídolos, hermanos. Tienen manos, tienen pies, pero no tienen poder. Y Dios, que no tiene manos ni tiene pies, tiene todo el poder. Escuchen solamente y deleítense en el Salmo 115. Dice la Biblia: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Ídolos mudos, ídolos muertos, ídolos inertes, esos son los ídolos. No estoy hablando solo de los ídolos, ya te lo dije, de los católicos o de estos o de aquellos, de nuestros ídolos, hermanos. Los que formamos en el corazón, tu dinero, tu familia, tu negocio, tus hábitos, tus hobbies, en lo que inviertes más tiempo, en lo que gastas hasta más que en tu ofrenda a Dios, en esos ídolos que tienes que cargar, escúchame, están vencidos delante de Dios. No tienen ningún poder delante de Dios, ni tienen ningún poder para ti, porque Dios sigue humillando. No solo humilló a los ídolos de antes, Dios sigue humillando a los ídolos hoy. ¿O acaso el dinero te puede salvar? ¿Acaso tu trabajo te puede salvar, dar la salvación? No, hermanos. Solamente el Dios que carga el universo es el único que puede salvar. Aquí tenemos derrota total. Derrota total. Postrado, cortado, derrotado. Versículo 5, todavía a pesar de eso, eran supersticiosos. Vea el versículo 5, por favor. Dice: por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. O sea, creyeron que por eso que había pasado, había quedado maldito el primer escalón del templo. Entonces, cuando querían entrar, lo brincaban. Eran supersticiosos. Algo así como: no camines bajo la escalera. Algo así como: no veas el gato negro. ¿Verdad? Cosas así, supersticiones que los de Asdod empezaron a pensar por causa de eso que había pasado. Vean, hermanos, aquí empezamos a ver el primer rayo, o mejor dicho, la primera oscuridad. Los filisteos, en vez de arrepentirse ante Yahweh, lo que hacen es seguir adorando a Dagón. Hermanos, así estamos muchas veces nosotros. Así estamos. No nos arrepentimos como los de Filistea. Nos humilla Dios, pero no nos arrepentimos. ¿Me explico lo que estoy diciendo? A veces así nos pasa a nosotros. Dios nos humilla, Dios nos postra, Dios nos hace llorar, Dios nos humilla, nos hace inclinarnos, pero luego pasa y no nos arrepentimos. Aquí están los filisteos, humillados, al menos Dagón, y ellos, en vez de decir: oye, creo que Yahweh es el verdadero Dios. No. Pongan a Dagón, maldito ese escalón, y sigamos adelante. Qué tontería, hermanos. En vez de arrepentirse, ellos continuaron en su idolatría. Yo por eso le quiero exhortar: si usted tiene un ídolo en su vida, en su corazón, arrepiéntase de ese ídolo y adore solamente al verdadero Dios, al único Dios que carga. Y que podamos decir como el pueblo de Israel en 1 de Reyes capítulo 18 versículo 39, cuando Elías hace que Dios descienda a fuego y prácticamente calcine todo aquel altar con las piedras, el agua, y lamió el agua, ¿te acuerdas? Y después de que Dios demostró que él era Dios y no Baal, en ese versículo los israelitas dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Que así podamos decir nosotros, hermanos, no nuestros ídolos, Jehová es el Dios. Estamos viendo dos formas en que Dios juzgó la idolatría que te guían al arrepentimiento y a la adoración. Vimos que Dios humilló al ídolo. Pero ahora, en segundo lugar, versículos 6 al 12, veremos Dios humilló a los idólatras. No solamente al ídolo, sino a los idólatras, o sea, a la gente. Número 2, Dios humilló a los idólatras. Síganme, por favor, en el versículo 6. 1 de Samuel 5:6 dice: y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio.
Hermanos, es bien fácil saber que el punto principal de todo este capítulo es la mano de Dios juzgando la idolatría. 4 veces en el capítulo habla de la mano poderosa de Dios juzgando a los idólatras. Aquí en versículo 6, en versículo 7, en versículo 9 y en versículo 11. 4 veces se menciona que la mano de Dios trajo tragedia a estos idólatras. Fíjense en el versículo 6 cómo dice: y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod. Esa palabra agravó del hebreo se hizo pesada, es lo que quiere decir. La mano de Jehová se hizo pesada, la palabra hebrea kabad, pesada, y habla del juicio que Dios trajo sobre ellos. Pero es interesante que esta palabra hebrea kabad tiene su paralelo en griego que se usa en el Nuevo Testamento y me pareció muy interesante platicárselos. La palabra equivalente en griego de esta palabra pesado que usa aquí para la mano que se agravó de Jehová sobre ellos es la palabra griega, su paralelo es la palabra doxa, de donde viene la palabra doxología, que significa gloria. Es lo que se nos traduce en el Nuevo Testamento, gloria o glorificar. Por lo tanto, hermanos, coincidan esto. La mano de Dios estaba glorificando entre los filisteos. La mano de Dios se hizo pesada para juzgarlos, pero al mismo tiempo que los juzgaba, su gloria se demostraba. Así como en Egipto, Dios iba juzgando, pero su mano se iba glorificando. Dios iba juzgando, pero Dios se iba glorificando. Así aquí lo tenemos, ahora en Filistea. Por eso dice que la mano de Jehová se hizo pesada. Esto, hermanos, es destrucción trágica. Destrucción trágica. Dice que destruyó e hirió a los de Asdod con tumores. Hermano, no solamente como que una enfermedad de allá, sino que era una destrucción que estaba viniendo. El texto dice que era por tumores. No sabemos exactamente, pero según lo que dice el capítulo 6, versículo 4, dice que había ratas. Por lo tanto, lo más probable es que aquello fue una peste que se llama peste bubónica. Si algunos lo conocen, la peste bubónica es una enfermedad que se transmite por animales como la rata, donde una picadura de las chinches que traen esos animales transmiten una bacteria que hace que se inflamen los ganglios, cuello, axila, cingle, diferentes partes y parezcan como grandes protuberancias redondas que se inflaman. Probablemente eso es lo que pasó por el testimonio de lo que dicen estos capítulos. Así que no es nada más como que les llovió un poquito, sino que era un juicio tremendo. No solamente las ratas, deje de eso, sino la enfermedad, la peste que les estaba viniendo, que según el texto los hería y los destruía. Hermanos, la tragedia va en aumento. ¿Se están dando cuenta? No solamente Dagón derrotado, sino ahora Dios ya se pasó con los idólatras y los está juzgando. Es una tragedia en aumento y les trajo esta enfermedad. Hermanos, este es un buen momento para decirles que toda enfermedad siempre está bajo el control total de Dios. Toda enfermedad. Aquí lo vemos. Dios permitió esta enfermedad y Él la generó. Él la hizo, ahí está, hermanos. Dice, Él los hirió. Esa enfermedad fue mandada por Dios. Ay, pastor, no diga eso, que Dios manda enfermedades porque me da temor. Es lo que dice la Escritura, hermanos. Toda enfermedad siempre está bajo el control de Dios. Déjeme decírselo de otra manera. En últimas, si tú estás enfermo, es porque Dios así lo quiere. Y en últimas, si tú estás sano, es porque Dios así lo quiere, hermanos. Porque la voluntad de Dios se cumple en la enfermedad. Dios usa la enfermedad para cumplir sus propósitos santos. Por supuesto, a nosotros como hombres, mujeres, nos toca velar por la santidad de nuestro cuerpo, cuidarnos bien, alimentarnos bien, lo que nos corresponde. Pero siempre, hermanos, en últimas, el responsable de la enfermedad o la sanidad, ¿quién es? Es nuestro Dios, el Dios que carga a todos, el Dios que tiene la mano pesada, que es lleno de gloria. Él es el encargado y el que está siempre al control de la enfermedad. Hoy, hermanos, incluso también la enfermedad puede llegar a ser una parte del juicio de Dios. Sí, hermanos. Al pecador, cuando por su pecado le vienen sus consecuencias y algunas de ellas son enfermedades, es el juicio de Dios sobre ellos.
Y dirás, pastor, pero los creyentes estamos exentos de eso, a nosotros no nos pasa. Claro que sí, hermanos. Si Dios quiere, Él puede disciplinarnos con una enfermedad, si Él así lo quiere, como lo dice la palabra de Dios que le pasó a los de Corinto en 1 Corintios 11:30, o Santiago capítulo 5, o Primera de Juan capítulo 5, el pecado de muerte. Enfermedades o muertes que vienen como disciplina de Dios a nuestra vida. Hermanos, por eso te invito, cada vez que te enfermes, siéntate a pensar, Señor, ¿esto será por un pecado que está en mi vida que me viene esta consecuencia? Y no corras al médico, hermano, corre a Jesucristo y dile, Señor, hay algo en mí que no está bien delante de ti y me viene esta consecuencia sobre mi cuerpo. Porque tendemos a correr al médico y a buscar soluciones humanas en vez de decir, Señor, ¿qué quieres enseñarme espiritualmente con esto? Me da tristeza que a veces hablo con creyentes y en enfermedad o posible enfermedad les digo, hermano, pues trate de encontrar lo que Dios le quiere mostrar a su vida a través de esto en su palabra. No, y parece que ni me hacen caso. Pero ya voy a ir por los análisis, ya voy a ir por los estudios, ya voy a ir por esto, ya voy a ir por lo... Sí, hermano, pero piense qué le quiere enseñar Dios a su familia. No, pero hay que ir con el mejor médico. Hermanos, en últimas, Dios tiene el control de la enfermedad siempre, siempre. Él da vida y Él mata. Dios tiene poder sobre eso. Por eso en el día del bien goza del bien, pero en el día de la, déjame cambiar un poquito, y en el día de la enfermedad considera, ponte a pensar. Aquí ellos no se pusieron a pensar. Les vino la peste bubónica y en vez de arrepentirse, lo que hicieron fue endurecerse. Hermanos, lo que les estoy tratando de decir es que de una manera muy clara, este capítulo nos enseña cómo Dios, su mano, levanta al arrepentido, pero la misma mano aplasta y juzga al idólatra. Es lo que estamos viendo aquí. Es lo que estamos viendo. Versículo 7. Vean, hermanos, que estos hombres de Filistea eran idólatras, pero no tontos, no eran tontos. Versículo 7 dice, y viendo esto los de Asdod, o sea, la destrucción por los tumores, dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es otra vez dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Vean, hermanos, qué dureza de corazón. En vez de decir, arrepintámonos y volvámonos a Yahweh. No, quítenla de aquí. Vean, eran idólatras, pero no tontos. Ellos entendieron que era Dios el que les estaba causando eso, pero no se arrepentían de su idolatría. Ellos desechaban a Dios y querían quedarse con Dagón. Miren, hermanos, aquí hay una aplicación muy poderosa. Escúchale si estás aquí. Mira, los filisteos reconocían que ese poder venía del Dios de Israel, de Yahweh, pero no se arrepintieron. Escucha esto. Una cosa es reconocer que Dios es Dios y que Cristo es Salvador, y otra cosa es arrepentirte y volverte a Él. Son cosas distintas. Hay mucha gente que dice, no, Dios es Dios, no, Dios, Él es mi Dios, Dios poderoso, un Jesucristo, amén, gloria a Dios. Pero no se arrepienten, no se vuelven de su pecado, no se humillan ante Él. ¿Sabes qué? ¿Son salvos? No, hermanos. Una cosa es reconocer Dios es Dios, claro, Él salvó, murió, al tercer día resucitó, Él es el camino, verdad y vida, pero otra cosa es arrepentirse. Ve, date cuenta, aquí los filisteos reconocen que Yahweh es Dios, pero no se arrepienten. Siguen con su ídolo, siguen con su idolatría. Así nos pasa muchas veces a muchas personas. Y entonces, estos idólatras que eran idólatras, pero no tontos, empiezan a jugar la papa se quema, hermanos. ¿Han jugado ese juego? La papa se quema, se quema, se quema. Versículo 8. Aquí viene su juego de la papa se quema. Como ya no querían el arca, la quieren pasar al siguiente. Versículo 8. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel, como diciendo, aquí en Asdod ya hizo mucho daño, mejor te paso la papa caliente y te la paso allá a Gat. Gat, no gato, Gat, hermanos. Y Gat era una de las 5 ciudades filisteas. Los filisteos tenían 5 ciudades: Asdod, Gat, Ascalón, Ecrón y Gaza. Ellos estaban en la parte pegada al mar, a la orilla de Israel.
Y ahí estaban las 5 ciudades. Y dice aquí que la van a pasar a Gat, de Asdod a Gat. Esto era, hermanos, una distancia un poquito considerable, pero se quieren deshacer de ella. Los ancianos decidieron eso. Ahora, podemos preguntar, uy, ¿por qué la pasan a Gat? ¿Por qué no la pasaron a alguna de las, a Gaza o Ascalón, alguna de las otras ciudades filisteas? ¿Por qué a Gat? Bueno, hermanos, el texto no lo dice, pero es muy fácil inferirlo, muy, muy fácil. ¿Sabe por qué? Porque en Gat, la ciudad de Gat, filistea, allí vivían los descendientes de Anac. Sí, hermanos. En Gat estaba la casa de Goliat y toda su familia, gigantes. No sabemos si aquí Goliat ya había nacido, probablemente sí, a lo mejor era un chiquillo, un chiquillo de 2 metros, ¿verdad? Pero Gat era una ciudad de gigantes. ¿Qué hicieron los de Filistea? No, pues en Asdod ya no podemos, mandémosla con los fuertes, ¿te das cuenta? La mandaron a Gat porque dijeron, allá están fuertes, allá no les va a pasar nada. Allá el arca de Dios no va a hacer ningún daño porque son gigantes. ¿Te fijas? Como que se sintieron fuertes y por eso les mandaron allá el arca. Sin embargo, hermanos, vean lo que había dicho Ana desde el capítulo 2, versículo 9. Ana había dicho, nadie será fuerte por su propia fuerza. Y vean lo que pasó. Versículo 9, la tragedia empeoró. Con todo, y que era Gat. Versículo 9, todo empeora, dice. Y aconteció que cuando la habían pasado a Gat, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad, otra vez la mano de Dios, con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande. Qué bonita referencia, ¿verdad? Desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Aquí vemos, hermanos, cómo ni los de Gat pudieron con el arca de Yahweh. Dios los humilló. Dice que hubo 2 cosas, quebranto y aflicción. Y dice que eso fue parejo a todos, chicos y grandes. Les vinieron los mismos tumores, esta enfermedad que Dios había enviado para demostrar que Él era Dios. Hermanos, Dios está humillando a los idólatras. Dios ya había humillado al ídolo, ahora está humillando a los idólatras, demostrando su poder, su brazo fuerte. Hermanos, recordemos que el arca era sagradísima. Tenemos que hacer una pausa otra vez. O sea, creemos, ay Dios, ¿por qué tan malo? ¿Por qué envía tumores? ¿No? Y el simple hecho de decir Dios envía tumores ya como que nos causa un cortocircuito aquí en la mente. Pero aquí está en la Biblia, hermano. Dios envió sus tumores. Tú dirás, qué mala onda, el Señor no tuvo compasión. Hermanos, no has entendido. Era el arca del pacto de Yahweh. Era el arca bendita. Era el arca que Dios había dado como un regalo a Israel para tener comunión con ellos. En Éxodo 25 Dios había mandado fabricarla de una manera específica y primorosa, porque era el símbolo de la presencia de Dios. En Levítico 16 Dios había dicho que esa arca, una vez más te lo digo, nadie la podía ni siquiera ver, ya no digas tocar, nadie la podía ni ver más que el sumo sacerdote una vez al año. De ahí en fuera nadie la podía ver, hermanos. El verla ya era causa de juicio de Dios sobre tu vida, para que veas lo sagrado, la santidad que Dios había colocado suya sobre esta arca del pacto. Incluso para trasladarla, no la podías trasladar así como tú quisieras, como trasladas las compras del súper. No, hermanos, era una forma específica, además tapada para que nadie la viera. Quiero que recuerden, hermanos, que lo que tienen ahí era algo sagradísimo. Y por eso Dios está juzgando. Ningún ídolo ni ningún gigante puede contra Dios, hermanos. Es por eso que solamente podemos confiar en nuestro Dios. Como el Salmo 121:12, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Y sabes qué hacían en los montes? Quemaban incienso a los ídolos. Por eso el salmista dice, voltearé mis ojos a los ídolos. ¿De dónde vendrá mi socorro? No, no de allí. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque no hay ayuda sino de Dios, hermanos. No hay ayuda de los ídolos. Pero aquí los de Filistea no lo entendieron. Vean cómo el poder de Dios va aumentando. ¿Se han fijado? ¿Se están fijando? El poder de Dios va aumentando y la humillación se va haciendo más honda. Más poder de Dios, más humillación hacia los filisteos. Y la tragedia crece. Versículo 10, continúa la papa caliente. Vean versículo 10, dice: entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, otra ciudad, la tercera en la lista.
Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, vean, estos ya no eran tan tontos, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Vean, hermanos, cómo la intención de los filisteos, los de Gat, no pudieron ni con todo y sus gigantes, y la quieren traspasar ahora a Ecrón. Interesante, hermanos. Ecrón, un poquito 10 kilómetros al norte. Ecrón era la ciudad filistea ya más cercana a la frontera con Israel. O sea, lo que hicieron en Asdod, luego a Gat y luego a Ecrón fue irla acercando a la frontera con Israel. Y veremos en el capítulo 6 que lo que hicieron finalmente fue devolverla a Israel. Pero Ecrón era la ciudad filistea más cercana ya a Israel. Ellos se espantaron, hubo temor, hubo pánico. ¿Se acuerdan cuando el arca llega al campo de batalla en el capítulo 4? ¿Y qué hacen los israelitas? Gritan de júbilo. Vean aquí a los ecronitas, llega el arca y gritan, pero de pavor, de miedo, hermanos. El arca para ellos ya se había convertido en una amenaza. Otra vez, iglesia, estos hombres filisteos reconocían que Dios era Dios, reconocían su poder, pero no lo querían. Para ellos el arca era una amenaza. Meditando en esto, yo no pude dejar pasar esta reflexión y se las comparto, hermanos. Qué contradictorio. Que el arca de Dios representaba ¿qué? La presencia de Dios. Fíjense, lo que para unos la presencia de Dios es un deleite, para otros la presencia de Dios es un juicio. Y esto es así, hermanos. Para unos, los que se arrepienten, la presencia de Dios es hermosa y es un deleite. Amén. Pero para los que no se arrepienten, la presencia de Dios es una amenaza de juicio. Quiero decirles que así será por la eternidad. La presencia de Dios será un deleite en el cielo, mientras que la presencia de Dios será un juicio eterno en el infierno. Eso dice la palabra de Dios en Apocalipsis 14:10, donde dice que los incrédulos serán destruidos en fuego y azufre delante de la presencia del Cordero. Hermano, para ti la presencia de Dios, ¿qué te genera? ¿Gozo o juicio? Aquí a los filisteos les está generando pavor por el juicio, porque, hermanos, aunque la mandaran al mar, no importaba, no te puedes esconder de Dios. Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? No puedes huirte de Dios. Hermanos, no hay territorio donde Dios no esté. Dios no solo está en Venezuela, Honduras, Nicaragua, Salvador, México y Estados Unidos. Dios está en todo el mundo, hermanos. Él no está limitado como estas supuestas vírgenes. Dios es Dios de todo el universo. No hay zona sin Dios en este mundo. Para estos filisteos el arca se había convertido como un reactor nuclear, una bomba nuclear. Ya no la quería nadie. Ya deshazte de ella porque en cualquier momento nos mata. Hermanos, como la presencia de Dios para unos puede ser gozo y para otros puede ser juicio. Ecrón rechazó el arca, no la quería. Porque, hermanos, así como a unos Dios da vida eterna, para otros Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29. Para unos Dios es gozo, para otros es juicio. Para unos es vida eterna, para otros es fuego consumidor. Ecrón rechazó el arca. Versículo 11, hermanos. Nos vamos acercando al final. Versículo 11. Vean el fondo. Aquí tocan fondo. La humillación toca fondo. Versículo 11. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad. Y otra vez, y la mano de Dios se había agravado allí. Una vez más el Espíritu Santo hace el énfasis. Dios está glorificando. Dios está glorificando. Su mano pesada está actuando. Y solamente para que tengas esta referencia una vez más, dije hace un momento, Dios no tiene brazo. Eso es cierto, hermano. Dios no tiene brazo, Dios no tiene pies, Dios no tiene ojos, Dios no tiene boca. Dios es espíritu, Juan 4:24. Entonces, ¿por qué a veces la Biblia usa estas palabras para referirse a Dios? Se llaman antropomorfismos, no te lo tienes que memorizar. Antropomorfismo es una figura retórica, una figura de lenguaje. El antropomorfismo aplica características de hombre a lo que no es humano.
Y es lo que hace la Biblia y dirás, ¿y por qué hace eso entonces si Dios no tiene brazo, ni pies, ni boca? Bueno, hermanos, lo hace para que nos sea comprensible a nosotros. Lo hace para que lo que no podemos entender, la naturaleza de Dios, la podamos comprender un poco. Para que lo infinito entre en palabras finitas y podamos comprender algo de la grandeza de Dios. Cuando dice su brazo se agravó 4 veces, como les dije, no está hablando de un brazo literal, sino del poder de Dios. Y aquí vemos en versículo 11 cómo ellos tocan fondo, los humilló hasta el fondo. Dice que ya no la querían, quítenla de aquí, envíenla de vuelta, no nos mate a nosotros. Vean, hermanos, cómo ellos están entendidos de que ese Dios mata. Y versículo 11 al final, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Había consternación, esto es preocupación de muerte. La mano poderosa de Dios estaba allí, su brazo fuerte. Hermanos, piensen esto. El brazo de Dios o te salva o te juzga. El brazo de Dios o te rescata o te hunde. Es lo que está diciendo aquí, hermanos. El brazo de Dios o te da vida eterna o te envía a condenación eterna. Aquí los filisteos no se están arrepintiendo, por eso Dios los está juzgando. Y aquí yo quiero hacer una aplicación, hermanos, muy importante. Y parece que yo sueno como canción siempre, pero yo lo veo en la Biblia y así lo tenemos que decir. Escuchen esta aplicación, hermanos. Analícenla conmigo. No se canse. Mire, pregunta. ¿Los filisteos tenían conocimiento de Yahweh, el Dios verdadero? Sí. En capítulo 4, versículo 8 dijeron, este es el Dios de los hebreos, el que juzgó a Egipto, el Dios poderoso. Tenían conocimiento. 2, ¿tenían miedo de él? Sí. Versículo 10, capítulo 5 dice que tenían miedo, pavor. 3, ¿tenían ganas de vivir, de que les diera vida? Sí, porque dice el versículo 11, no nos mate, no nos mate. Vean en los filisteos, quédeselo en la mente. Tenían conocimiento de Dios, tenían pavor de Dios y querían que Él les diera vida. Y pregunta, hermanos, ¿y fueron salvos por eso? No. Otra vez escúchame. Una persona puede tener conocimiento de Dios, tenerle miedo a Dios, querer que le dé vida y aún así irse al infierno. Porque lo que da vida es Cristo Jesús al arrepentido. Y estos filisteos no se arrepintieron. Tú pensarás, no, pero fulanito tiene conocimiento de Dios y un montón, y respeta a Dios y va a la iglesia y él quiere la vida eterna, la quiere. Sí, pero si no deja su pecado y se aparta y se entrega a Jesucristo, no hay salvación. Aquí los filisteos tenían todas estas características, pero no eran salvos. Y aquí puede haber alguien así todavía, hermanos. Puede haber alguien así. Tiene conocimiento de Dios, mucho. Tiene temor a Dios de alguna manera. Tiene deseo de tener vida eterna, pero no se ha arrepentido de sus pecados verdaderamente. Escucha una vez más. La mano de Dios o te sostiene o te hunde. Depende si te arrepientes y le adoras o no. Aquí Dios está humillando a los idólatras. Versículo 12 termina con desesperación total. Desesperación. Versículo 12, fin del juicio. Dice, fin de la tragedia. Versículo 12, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. En otras palabras, en las ciudades donde había pasado el arca, nada más había 2 clases de personas, 2 grupos. O estabas enfermo o estabas muerto. Todos. Increíble juicio. Es el punto más hondo de esta tragedia. En estas ciudades o estabas muerto o estabas enfermo. No había otra. Total desesperación. Hermanos, por favor, no nos vaya a pasar así. Que Dios nos humilla, tras humilla, tras humilla. Decimos los mexicanos, nos llueve sobre mojado. Y Dios nos humilla y nos requete contrahumilla y seguimos erguidos con la cabeza arriba diciendo, no sé por qué me pasa, pero seguiré al Señor adelante. Hermanos, eso es imprudente. Ve cómo Dios juzgó a estos filisteos y que eso te guíe a arrepentirte y a adorarle. Porque para eso está este capítulo aquí.
para que si Él nos humilla, nos arrepintamos. Temo decir que muchas veces la gente hoy se parece a lo que dice Apocalipsis 9:20. Escúchelo solamente. Esto es en plena gran tribulación. Escuche Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, algo similar a Filistea, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ídolos, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Durante la gran tribulación será igual: humillación, juicio, 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 juicio en aumento. Y la gente dirá: sé que es Dios, sé que es la ira del Cordero, sé que nos está juzgando, pero no lo quiero. Qué dureza de corazón. Aquí están los filisteos, hermano, que ver este ejemplo te impulse a verdaderamente arrepentirte de tus pecados, dejar tus ídolos y adorarlos solo a Él. Cerramos ahí en el versículo 12, dice el final: el clamor de la ciudad subía al cielo. ¿Sabes qué significa eso? Ay, pues que estaban gritando de su enfermedad. No, hermanos, esa palabra es muy específica en el hebreo. Clamaron al cielo significa, escúchalo, empezaron a orar a Yahweh. Así de humillados estaban. Ya no le pedían a Dagón. Dagón no pudo. Y le empiezan a pedir al Dios de los hebreos. Clamaron al cielo. Ya no clamaron a Dagón, clamaron al Dios de Israel. Esto es semejante a lo que pasó en Jonás 1:14, cuando Jonás les dice que él es siervo de Dios y que por eso está la tormenta, y los marineros empiezan a clamar a Jehová. Eran incrédulos, eran impíos, pero empiezan a clamar a Jehová. Lo mismo pasó aquí. Incrédulos como los filisteos empezaron a clamar a Jehová. Y esto tú dirás: un brillo de esperanza. No, hermanos, peor todavía, porque tenían conocimiento, le tenían temor a Dios, querían vivir, clamaron a Él, pero aún así no se arrepintieron. Condenados. No, pero fulanito ya clamó a Dios, hizo una oración de salvación. Sí, pero si no se arrepiente, eso no cuenta absolutamente en nada. Aquí los filisteos hicieron todo esto, pero no se arrepintieron. Dios humilló, Dios juzgó con tragedia al ídolo y a los idólatras. Escucha esto, hermano, esto me encanta. Dios hizo esto sin ayuda, sin ejército, sin arma, sin el pueblo, sin nada más que su brazo poderoso actuando. Ese es nuestro Dios. El Dios que no necesita ayuda. El Dios que no es cargado, que carga a todos. El Dios al que los ídolos se le postran porque están muertos. El Dios que o te salva o te juzga. El Dios de todo poder. Este es el Dios verdadero. Por eso, hermanos, en este capítulo vimos estas dos maneras en que Dios juzgó a los idólatras con tragedia y mostró su gran poder. Por eso quiero que terminemos dos cosas. Número 1, examina tu corazón. Examina tu corazón profundamente. No sea que alguno de nosotros tengamos un ídolo aquí guardado, hermanos. Un ídolo. Por favor, no digas yo no, yo no, yo no. Porque he tratado de predicar lo más claro este capítulo para que te des cuenta que sí. Nosotros sí. La mayoría de las veces sí, hermanos, tenemos ídolos en nuestro corazón. Y tienes que analizarlo. Examínate profundamente. ¿Qué ídolo estoy poniendo antes de Dios? ¿Qué cosa estoy poniendo? Que no tiene que ser mala. Puede ser buena, pero en el lugar incorrecto. Porque el número 1 le pertenece a Dios, a nadie más. Examina profundamente tu corazón, no sea que algunas tragedias te vayan a venir por tener ídolos en tu corazón. Por supuesto, si tú nunca has venido a Cristo Jesús de verdad, tú necesitas a Cristo y arrepentirte y venir a Él. Pero si tú eres creyente, confiesa tu pecado de idolatría, lo que sea tu ídolo, y vuélvete al Señor. Hermanos, quitemos de nuestra vida los ídolos antes de que Dios mande las tragedias a nuestra vida. Y segundo, no solo examina tu corazón. Segundo, examina tus tragedias. Date cuenta, hermano, si vienen tragedias a nuestra vida y tú dirás: no, pues cosas de la vida, así quiso Dios. No, ponte a pensar por qué viene. ¿Qué pecado tienes que necesitas ponerte a cuentas con Dios? Por supuesto, hay pruebas que vendrán no por un pecado, pero muchas dificultades sí vienen por nuestras consecuencias de pecado. Examina tus tragedias.
y analiza en qué tienes que acercarte al Señor y no seamos como los filisteos. Inclinen su rostro y oremos. Padre, gracias porque podemos estudiar tu palabra y podemos reconocer que tú eres el único Dios vivo y verdadero. No hay nadie fuera de ti, no hay otro, solo tú eres Dios que salva. Y además, Señor, no solamente eres el único Dios, sino también eres el soberano sobre todo el universo. Eres superior. No hay ídolo ni Dios con D minúscula que se compare porque no existen. Todos son muertos. Solo tú eres el único Dios potente, creador. Tú eres el Dios que carga. Tú eres el Dios de poder. Tú eres el Dios del brazo que nadie puede detener. Señor, perdón por nuestros ídolos. Perdónanos por tener ídolos en nuestro corazón. Y que este mensaje, este capítulo nos ayuda a recordar que nuestro corazón puede estar alojando ídolos y que eso no te agrada. Señor, no permitas que el corazón se endurezca a tal grado de tener en nuestro corazón a Jesucristo y al mismo tiempo querer tener un ídolo. No, Señor, no dejes que nos endurezcamos a ese grado. Tráenos al arrepentimiento. Te pido, si alguien aquí no ha venido a Cristo, que tú lo traigas a sus pies. Y los que hemos creído, Señor, llévanos también a arrepentirnos y adorarte. Que nos postremos, que nos humillemos y que nos arrepintamos. Señor, no solamente queremos tener conocimiento, pavor, deseos de vivir y clamar. Lo que queremos y nos guías es arrepentirnos. Señor, examina nuestro corazón y nuestras tragedias. Que no nos escondamos de ti. Que no empeoren nuestras tragedias por nuestra falta de arrepentimiento. Danos un corazón dispuesto. Y si viene desesperación, Señor, por todo esto, ayúdanos a arrepentirnos a tiempo. Ayúdanos a examinar nuestro corazón. Guíanos al arrepentimiento, te pedimos. Oramos, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.